El pasado 7 de octubre comenzó una escalada de violencia con el lanzamiento de cohetes por Hamás contra Israel y con una operación sin precedentes de sus combatientes contra el sur de Israel. Por su parte, Israel respondió bombardeando cientos de objetivos en la Franja de Gaza. Amnistía Internacional ha recordado que atacar deliberadamente a civiles, llevar a cabo ataques desproporcionados y ataques indiscriminados que causan la muerte o hieren a civiles son crímenes de guerra. En este vídeo vamos a darte 8 claves para entender el conflicto palestino-israelí. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para asegurarte de que no pierdas ninguno de nuestros vídeos. Clave ON: la creación de Israel y el dilema demográfico. El sionismo, un movimiento nacionalista que busca establecer un Estado judío y democrático en la tierra prometida del judaísmo en Palestina, fue motivado por factores económicos, nacional, religiosos y humanitarios. Desde 1881, los judíos comenzaron a emigrar a esta tierra con una gran oleada durante la década de 1930 debido a la persecución nazi durante el mandato británico. Con el tiempo, las comunidades judías en Palestina crecieron, provocando conflictos con los palestinos que buscaban independencia en la misma tierra. En respuesta, el Reino Unido recurrió a las Naciones Unidas en 1947. La Resolución 181 de la ONU dividió la región en 2 estados, uno árabe y otro judío, asignando al último el 54% del territorio. Jerusalén, vital para ambas culturas, se designó como un corpus separatum bajo un régimen internacional. Clave 2. Las guerras de 1948 y 1967. En 1948, Israel ganó la Guerra de la Independencia y pasó a ocupar el 77% del territorio, incluido el oeste de Jerusalén. Bajo dominio egipcio quedó la Franja de Gaza y bajo dominio jordano Cisjordania, incluido Jerusalén Este. Por un lado, Israel considera que las potencias árabes buscaban destruir el recién creado Estado de Israel. Algunos historiadores críticos consideran que las potencias árabes intervinieron para proteger a la población palestina, que ya antes de la independencia de Israel sufrió desplazamientos mediante planes de conquista militar israelíes como el Plan Dalet. Otros consideran que las potencias árabes vieron en el plan de partición de la ONU una nueva muestra de colonialismo occidental. Para los palestinos, esta guerra fue la Nakba, desastre o catástrofe. Más de la mitad de la población árabe fue expulsada o huyó del territorio. Otras fuentes de Naciones Unidas hablan incluso del 85%. Entre 700.000 y 770.000 palestinos y palestinas fueron expulsados de sus hogares, perdieron sus tierras y se convirtieron en refugiados en países árabes vecinos o desplazados en Gaza y Cisjordania. Esta categoría jurídica se extendió a sus descendientes y, más de 70 años después, la cifra de personas refugiadas supera los 5 millones. Se trata de la población refugiada más antigua de la historia moderna y uno de los principales focos de debate del conflicto, ya que la Resolución 194 de la ONU de 1948 reconoce el derecho de retorno e indemnización de las personas refugiadas palestinas de aquel conflicto, y también se lo reconoce a sus descendientes. 73 años después, la resolución sigue sin cumplirse. Años más tarde, en 1967, tras la Guerra de los 6 días, Israel pasó a ocupar la totalidad de Gaza y Cisjordania, generando un nuevo éxodo de palestinos de aproximadamente 500.000 de personas. Esta guerra es el comienzo oficial de una ocupación y colonización a través de los asentamientos ilegales de los territorios palestinos ocupados, que dura ya más de 50 años. Clave 3. La controversia de Jerusalén.
Un punto central de disputa en este conflicto es Jerusalén Este, cuya importancia radica en la ciudad vieja, hogar de lugares sagrados cruciales para tres religiones principales: Islam, judaísmo y cristianismo. Además, esta área fue un epicentro durante la escalada del conflicto en mayo de 2021. Para los palestinos, Jerusalén Este representa la capital de un Estado palestino independiente. Por otro lado, para los israelíes, Jerusalén es su capital legítima. En 1980, Israel oficialmente se anexó Jerusalén Este mediante la Ley de Jerusalén, proclamando a la ciudad como la capital entera y unificada de Israel. Esta discrepancia fundamental sigue siendo una fuente constante de tensiones en la región. Tema clave 4: los acuerdos de Oslo y Camp David. En 1993 se firmaron los acuerdos de Oslo como parte de un proceso de paz iniciado en 1991. Durante esta época, la ONU reconoció el Estado de Palestina y se desató la primera intifada palestina contra la ocupación. A pesar de que los acuerdos establecían un plazo de 5 años para lograr una paz permanente, no se llegó a un acuerdo. En el año 2000 se intentó nuevamente con los acuerdos de Camp David, pero tampoco se alcanzó un consenso. Las partes no lograron acuerdos sobre el retorno de refugiados, el estatus de Jerusalén, los ajustes territoriales y las cuestiones de seguridad israelíes. En los acuerdos de Oslo no se reconoció toda Cisjordania como una región autónoma palestina. En su lugar, se dividió en 3 zonas. Zona A, bajo control civil y militar de la Autoridad Nacional Palestina. Zona B, bajo control civil palestino, pero con presencia militar palestino-israelí. Zona C, bajo control civil y militar israelí. La mayoría de las referencias a la Cisjordania ocupada se refieren a esta zona, aunque también hay áreas de la segunda zona. De estas zonas, la zona A es la más pequeña y alberga las principales ciudades, campos de refugiados y pueblos palestinos, representando aproximadamente el 95% de la población, pero solo el 40% de las tierras. La zona C, bajo control civil y militar israelí, abarca el 60% restante de las tierras de Cisjordania, incluyendo todas las reservas y las principales carreteras. Sin embargo, esta zona es en gran parte inaccesible para la población palestina. Los recursos esenciales para la vida, como el agua y el saneamiento, pasan o se encuentran en esta tercera zona. Desde 2002, Israel ha construido muros, bloqueos, puestos fronterizos y áreas restringidas para separar las zonas y aislar Cisjordania de Israel. Estos muros tienen un doble propósito: facilitar los desplazamientos y comunicaciones entre los asentamientos de colonos israelíes y restringir la libertad de movimiento de la población palestina, dejándola aislada en las primeras 2 zonas con acceso limitado a recursos y servicios básicos. Tema clave 5. Gaza, la mayor prisión del mundo. Gaza se presenta como la prisión más grande de la Tierra, una afirmación respaldada por Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, quien la describió como el infierno en la Tierra. Este lugar alberga a 1.600.000 personas, más de la mitad de las cuales son menores, lo que lo convierte en uno de los lugares más densamente poblados del planeta. La situación humanitaria en Gaza es extremadamente alarmante. El 38% de la población vive en la pobreza, mientras que el 54% sufre inseguridad alimentaria y más del 75% depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Las medidas militares israelíes han dejado el 35% de las tierras agrícolas y el 85% de las aguas de pesca inaccesibles total o parcialmente. Además, entre 50 y 80 millones de litros de aguas residuales parcialmente tratadas se vierten en el mar diariamente y más del 90% del agua del acuífero de Gaza no es potable. La escasez de medicamentos esenciales también es una realidad.
con aproximadamente un tercio de ellos agotados. Desde 2007, Gaza ha estado bajo bloqueo israelí, lo que ha llevado a que miles de personas arriesguen sus vidas contrabandeando bienes a través de la frontera con Egipto debido a las restricciones impuestas por Israel. Esta población está prácticamente aislada del resto de los territorios palestinos y muchos de sus habitantes nunca han tenido la oportunidad de salir del territorio. La mayoría de los habitantes de Gaza son palestinos que fueron expulsados por la fuerza de sus hogares y tierras desde 1948 en adelante, junto con sus descendientes. Estas personas y sus descendientes constituyen el 20% de la población actual de Gaza y son conocidos como árabes israelíes. Desde 2007, Gaza ha estado gobernada por Hamás, considerada como una organización terrorista por varios países e instituciones internacionales, incluida la Unión Europea. En 2018 se produjo la Gran Marcha del Retorno en Gaza, una serie de protestas a lo largo de la valla que buscaban el derecho de retorno a sus hogares en Cisjordania para las personas desplazadas en Gaza y refugiadas en países vecinos. Estas protestas fueron reprimidas brutalmente por Israel, resultando en cientos de muertes y miles de heridos. La comunidad internacional, en gran parte pasiva, plantea interrogantes sobre su responsabilidad en permitir que una organización terrorista sea uno de los principales actores en la defensa del pueblo palestino, especialmente considerando la disposición de Hamás para usar a los propios palestinos como escudos humanos. Por favor, háganos saber en los comentarios cuál fue el dato que más te sorprendió. No olvides que puedes apoyar al canal y seguir descubriendo más noticias importantes como estas suscribiéndote y activando la campana de notificaciones.